Bienvenidos una vez más a Código Rupestre, este programa creado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Recuerden que si quieren comunicarse con la producción del programa, pueden hacerlo llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.codigorupestre.com.ar. En el programa del día de hoy vamos a conocer un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación denominado La Educación en Río Negro, una aproximación desde la prensa escrita dirigido por la profesora Glenda Miralles y que entiende a la educación y a la prensa como los pilares fundamentales de las sociedades modernas. Mi nombre es Glenda Miralles, soy profesora y licenciada de Historia de acá de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue y doctora en Historia por la Universidad del Centro de Tandil. Este año dirijo por primera vez un proyecto de investigación sobre historia de la educación. Ya hace tiempo venimos trabajando con esto, pero en esta oportunidad estamos analizando la educación en Río Negro a través de la prensa escrita. En realidad lo interesante es que hay muchos estudios sobre la prensa en la Nor-Patagonia desde una mirada histórica, sociopolítica, mismo de los medios de comunicación, de la Facultad de acá de Derecho y Ciencias Sociales, pero no desde la cuestión educativa. Entonces nos parecía que la prensa desde lo educativo era interesante porque lo que hace es mostrar las representaciones que se tienen sobre distintos temas, los discursos, ¿no? Cómo se plantean distintos discursos de distintos actores sobre la educación, sobre el sistema educativo a través de la prensa. Hay muchos estudios, investigaciones en historia de educación. A nosotros nos interesaba focalizar qué había salido, qué había escrito la prensa, qué había mirado. La línea de base de la investigación nuestra es la teoría de que la prensa es un actor político y como tal es el que influye, decide en parte o fundamentalmente tiene su fuerte presencia en la formación de una opinión pública y esa opinión pública también forma parte de la expresión de los intereses de todos los sectores sociales que puedan tener su voz, pero a la vez forma parte de qué diagnóstico o presión van viendo los decisores de la política educativa. Estudiar desde la prensa es portar un prisma privilegiado para analizar las cuestiones educativas. La prensa está traduciendo una mirada de la realidad, que es una mirada que se selecciona, que se negocia, es una mirada que porta una carga subjetiva. Mirar cómo la prensa analizó la cuestión educativa nos habla también de valores, de omisiones, de selecciones, de jerarquizaciones, nos habla de toda una cosmovisión que nos puede ayudar a entender el entramado de la provincia, el entramado social y político en un periodo determinado. En ese sentido a mí me gustó mucho, más allá que las compañeras ya te contaron que hay una prensa hegemónica que es el Río Negro, a mí me gusta mucho poder investigar las otras prensas que se dieron en los otros lugares y que fueron muy importantes para esas regiones. Por eso yo voy a dedicarme bastante a Viedma y Bariloche, ¿sí? Para cubrir, digamos, el aspecto amplio de la región. Todavía estamos en la etapa de relevar, ¿sí? Toda la información, pero parece que hay una actividad muy participativa de la gente y eso es lo que voy a apuntar fundamentalmente en la investigación. El proyecto de investigación va desde la década del 50 del siglo pasado hasta el 95. Este recorte temporal que nosotros hemos planteado se basa fundamentalmente en que en el 57 el territorio de Río Negro se transforma en provincia a partir de la Constitución. Ya en el 58 tenemos al primer gobernador de la provincia de Río Negro, conjuntamente con la conformación del sistema educativo provincial, ¿no? El 61 es la primera ley orgánica de organización del sistema, con el estatuto docente, etcétera. Y en el 95 marca un punto de inflexión importante e interesante en la política educativa rionegrina, porque finaliza la experiencia del CBU, que se había dado acá en el nivel medio de la provincia. Fue una experiencia de lo más interesante, fue una experiencia que todos la recordamos como una experiencia que abrió las puertas, una experiencia democratizadora, ¿no? No solo desde los contenidos curriculares,
sino también del trabajo docente. Y conjuntamente la década del 90 de lo educativo también es interesante porque en el 93, con la sanción de la Ley Federal de Educación, plantea un punto de inflexión. Río Negro no acata esta ley del 93, pero sí recibe planes y recibe algunos subsidios de nación para la cuestión educativa, con lo cual nos parecía que el 95 marcaba un punto importante. En general las fechas, la cronología las van marcando los mismos temas. Ese era el arco temporal que nosotros íbamos a trabajar. Fundamentalmente en nivel primario y secundario de la provincia de Río Negro. Dejaremos el terciario universitario para próximas investigaciones. Prensa como un actor político fundamental e intenta indagar cómo los medios de la región vieron a la educación, cómo fue proyectada la educación en la región desde el año 1957 hasta 1995. En el próximo bloque, más acerca de este proyecto, la educación en Río Negro, una mirada desde la prensa escrita. El proyecto de la educación en Río Negro, una mirada desde la prensa escrita, propone un corte temporal, desde 1957 hasta 1995. Fundamentalmente nosotros hicimos ese recorte porque es la etapa de la provincialización de la región. Entonces, como ya te digo, las instituciones formales que uno reconoce en una república, en un Estado nacional moderno, se están formando. Y también se está formando la ciudadanía de nuestra región. Entonces, esa es lo interesante de ver esa triangulación entre la formación de la ciudadanía, de las instituciones y por supuesto la educación. Somos de historia de la educación y la educación en el medio. Hay mucha actividad, es un periodo muy rico para investigar y además el tema es que nuestra región es muy amplia, ¿sí? Entonces este proyecto es ambicioso en el sentido de cubrir toda la región amplia que hay. Nosotros sabemos que Río Negro se provincializó a los finales del gobierno peronista en 1955, pero que la provincialización recién se pudo hacer efectiva en 1957 en función del golpe militar de 1955. Ellas comienzan ahí en ese momento y ahí es un atalaya privilegiado porque están mirando cómo se constituyó el sistema educativo provincial, que recibe como legado de la etapa territorial y con qué perfil propio la provincia inicia su sistema educativo. Después tenemos momentos que son claves, la provincia va a tener un sistema educativo de avanzada con una reforma de nivel medio muy interesante que terminó en 1995, la provincia va a reformar su constitución en 1988 y ahí también va a haber cuestiones vinculadas con la educación, o sea, hay distintos momentos en los cuales la constitución de los gremios, la aparición de la UNTER, la aparición de la prensa gremial, son distintos momentos en los cuales a través de la prensa se puede percibir esa mirada de la realidad y de la política. En donde el papel de los medios está mucho más expuesto, es mucho más importante y en los estados, en la formación de los estados modernos fue muy importante. Para los historiadores siempre fue importante el papel de la prensa como una producción intelectual, ¿sí? Que apuntalaba la formación y la consolidación de las instituciones modernas, el Estado, fundamentalmente. Lo que pasa es que al día de hoy parece mucho más expuesta. Ya no solamente los historiadores nos preguntamos por esto, también la gente, el sujeto pueblo, las personas, el ciudadano, se pregunta por la verdad de esa prensa. Entonces, nosotros en este marco actual, esas preguntas, a nosotros también nos atraviesan esas preguntas. Por lo tanto, la investigación, ir para atrás, nos va a dar una nueva mirada también de las investigaciones que se hicieron. Por su alcance a un gran número de personas y por la posibilidad que tienen de dar a conocer opiniones respecto a los temas de interés, los medios de comunicación masiva, como la prensa, son una de las vías para divulgar representaciones sociales. Para comprender esto, es importante considerar que, cuando un asunto es de interés para el sujeto, este consulta los medios de comunicación día a día para seguir la noticia, porque el tema siempre se presenta con aspectos que no han sido tratados con anterioridad. Sí,
Sí, el proyecto es interesante porque cuenta con un grupo importante de docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, un grupo de docentes externos a la facultad y un grupo de estudiantes. Las tareas fueron divididas en distintos grupos. Hay un grupo que está trabajando la prensa gremial y otro grupo que estamos trabajando los periódicos, ¿no? Y en esto de trabajar los periódicos hay dos grupos. Un grupo que está dedicado específicamente al diario Río Negro, es el diario de mayor tirada a nivel regional y es el diario que históricamente ha marcado y ha seguido la historia del territorio y de la provincia de Río Negro, y otro grupo que está trabajando la otra prensa, ¿no? Una prensa que quizás ha sido nueva, como por ejemplo La Mañana del Sur, o prensa que ha quedado y ya hoy no se edita, La Voz Allense, el Barilochense, digamos, hay distintos medios gráficos, prensa escrita, a lo cual nos estamos dedicando. Un gran equipo hace Río Negro, Diario Río Negro Roca, que es la tarea más fuerte, pero que es la que más direccionada está. Sabemos a dónde ir a buscar, el Diario Río Negro tiene su trayectoria, su historia escrita. La otra es dividirnos tareas. Los diarios locales que han salido en las revistas, y vamos a tratar de relevar todo lo que es Viedma, Bariloche, con los diarios, y tratar un poco, no es que vamos a hacer nosotros, nos vamos a meter en la historia de la prensa de ninguna manera, eso es un ámbito de la comunicación social, al contrario, nos van a ayudar a poder hacer esto, pero también cuando en cada etapa de por qué una publicación sale, en qué momento político, con qué intencionalidad, respondiendo a qué, ver de educación qué dice y poder ir haciendo los cruces con otras publicaciones, como para poder luego tener un mapa de qué función fuerte se le dio a la promoción crítica de la educación en la prensa escrita. Es así como, bueno, hemos venido trabajando justamente en distintos locales gremiales, específicamente acá en Chipoleti, en Roca, en General Roca, y tratando de hacer un relevamiento básicamente de revistas. Es así como hemos llegado a ir viendo, por ejemplo, la importancia que ha tenido en la década de los 80 la revista Quimán. Otra de las revistas que luego va saliendo es Avances Educativos. Otra de las revistas importantes también es La Escuela en Marcha, desde el gremio de UNTER, y así se van complementando también con distinto tipo de ediciones de cuadernos de divulgación, cuadernos que apuntan a la formación de delegados gremiales, y bueno, es realmente un campo muy interesante, porque tiene una amplitud y un abanico de temas que, más allá de los reclamos laborales, apuntan más que nada a una formación también continua, pero desde el gremio, ¿no? Como protagonista. En este caso, desde 1983 específicamente, es donde se ve la reconstrucción o nuevamente, ¿viste?, una reconfiguración de todo el gremio, con toda una lucha sistemática y un objetivo primordial que es básicamente la formación desde el punto de vista de lo que serían la formación de delegados y rearmar toda la actividad sindical en la provincia de Río Negro. Al mismo tiempo, en la década del 80, no tenemos que perder de vista también el fuerte impacto que tuvo el Congreso Pedagógico Nacional, convocado en la etapa de Alfonsín, de Raúl Alfonsín, y eso en la provincia también tuvo una movida muy, muy fuerte, y eso se ve reflejado en artículos de estas revistas, ¿no? Ya sea Avance Educativo o la misma revista Quimán, donde tiene un análisis muy profundo todo esto de la reforma educativa en el nivel medio de Río Negro, cómo impacta, cuáles son las cosas que están ocurriendo, deficiencias a nivel de infraestructura y por otro lado logros a nivel de iniciativas docentes. Es decir, es un campo muy rico, muy amplio y bueno, estamos abocadas a él. Analizarlos considerando que la prensa y el periódico es un actor político. Digamos, las palabras no son neutras, las palabras tienen significado, hay representaciones, no es solamente lo que se dice, sino en qué contexto se dice, y por lo tanto hay relaciones de poder al interior también de la prensa y en su relación o con el Estado o con el gremio o con otros sectores de la población, con lo cual no es neutro. Entonces intentamos hacer este tipo de análisis a partir del diario.
La prensa como medio de comunicación masiva puede imponer su agenda y poner en discusión los temas que se van a tratar cada día, cada semana. Vimos hasta ahora que están haciendo el relevamiento no solo en el diario Río Negro, sino en la prensa que se difundió en aquel entonces en nuestra provincia, en Río Negro. En el próximo bloque, más proyecto de educación en Río Negro, una mirada desde la prensa. Expo Educativa 2013. 2 y 3 de octubre de 2013. La expo más completa del Alto Valle. Todo lo que querés aprender en un solo lugar. Si querés participar, comunicate al 298 44 33 670, interno 26 o al correo secextensión@yahoo.com.ar. Entrada libre y gratuita. La prensa como actor social fundamental puede oponerse o reforzar los discursos oficiales. Este proyecto de investigación intenta ver y repensar qué se decía de la educación desde 1957 hasta 1995. Conozcamos a continuación qué nos dicen las estudiantes que trabajan en el proyecto, qué vienen encontrando en todos los relevamientos que se vienen haciendo en la distinta prensa gráfica de nuestra provincia. Vamos a intentar, aunque parezca muy ambicioso, relevar toda la prensa rionegrina. Consideramos a Río Negro el eje fundamental, al diario Río Negro, porque es un diario que fundamentalmente nos cubre todo el periodo territoriano, de territorio nacional, es un actor muy fuerte en el periodo de provincialización y lo sigue siendo como el diario de mayor extensión. Pero no es la única prensa escrita y nosotros siempre intentamos tener la mirada mayoritariamente hegemónica, de mayor presencia, y queremos ver la otra mirada, que hay una prensa que tal vez no es hegemónica, es de menor tirada, hay revistas locales, hay periódicos de localidades más pequeñas que tuvieron un tiempo. Entonces nosotros queremos ver esas localidades que expresaron. Generalmente son expresiones vecinales, son reclamos de los vecinos, son promociones de iniciativas que se dan en tal o cual localidad. Yo creo que abarcar todo, desde el 57 hasta toda la década del 90, la prensa escrita es muy ambicioso. Pero lo vamos a intentar, tenemos un equipo muy interesante, por primera vez tenemos muchos estudiantes con nosotros, que eso es muy lindo porque es una línea de trabajo que la universidad la viene fortaleciendo y creemos que es fundamental, ¿no? Hacer equipos de trabajo en los cuales el estudiante no solo tenga la función de la tarea a hacer, sino que sea un partícipe y que se esté formando como futuro investigador. Mi nombre es Mabel Mora, yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación. El año pasado me sumo a un espacio de investigación por una invitación que hace una docente en una de las cátedras de Historia. Y así es como me acerco a este espacio. Para mí el espacio significa la posibilidad de incursionar en el campo de la investigación, acercarme, ver cómo se hace, qué significa formar parte de un equipo de investigación, acercarme a primeras reuniones con gente que viene trabajando hace mucho tiempo. Así que más que el trabajo propiamente dicho, tiene que ver con una experiencia que para quienes estamos estudiando y que además tenemos algún interés por formar parte de la universidad y de las facultades, como, ya no tanto como estudiantes, sino quizás desde otros lugares, bueno, es el espacio para comenzar a dar los primeros pasos. He hecho el relevamiento de información en la biblioteca de acá de la ciudad de Chipoleti y la verdad que me tocó la parte de revistas. Y he encontrado revistas que nunca pensamos que se habían editado acá en la zona, de muy buena calidad en cuanto a la edición, ¿sí? Y al tipo de noticias, al desarrollo de la escritura. Hemos encontrado revistas del año 73, editadas en Cinco Saltos, revistas del año 93, 94, editadas en Chipoleti. La verdad que con mucha cantidad de hojas, muy buena imprenta, muy buena calidad de papel y muy buena calidad en toda la escritura.
En todas hablan o tienen una sección sobre educación, es decir, que se le daba importancia al tema, se dan a conocer noticias sobre escuelas, sobre educación primaria, educación secundaria. En otras de las revistas hemos encontrado noticias sobre docentes. Hoy en día no existen revistas de esa calidad y tampoco existen revistas que hablen sobre la educación o sobre la docencia, a no ser que sean especializadas en el tema. Cuando salimos o educación sale en el diario es siempre por alguna noticia que molesta a la sociedad, como los paros o reclamos de sueldos, pero casi no se valora lo bueno que hacen los docentes en el día a día o en el desempeño o las miradas o lo que hace para tratar de llevar adelante su tarea diaria en el aula con todos los problemas sociales que hoy acosan a los estudiantes, ¿no? Como que siempre se hace hincapié en lo malo y no se pone la mirada en todo el desarrollo o el gran trabajo que hacen los docentes a diario. Para entender la relación establecida entre prensa y educación, es necesario analizar el concepto de representaciones sociales para identificar sus elementos principales y cómo éstas circulan en los medios de comunicación masiva. Las representaciones sociales en la prensa se transmiten a través del discurso de la información de la construcción del suceso, ya que cuando un hecho es expuesto por medio de las notas informativas, ha pasado por una serie de recortes y filtros del periodista y la redacción, que imprime una visión particular. La historia de la educación, recién hace unas décadas, comenzó a tener o a ser considerada como una disciplina en sí misma, ¿no? Siempre fue un apéndice de la historia social en algún momento, de la historia de la cultura, de la historia de la pedagogía, y ya hace unas décadas que la historia de la educación tiene su propia mirada. Y fundamentalmente porque la prensa y la educación son los pilares fundamentales del Estado moderno. Digo, desde la constitución de los estados modernos, la prensa y la educación han sido parte constitutivas de ellos. Digo, los sistemas educativos como tal han sido parte de la constitución de estos estados. Entonces nos parecía interesante poder trabajar estos dos pilares que, insisto, que si bien se habían trabajado en forma separada, nosotros lo que intentábamos ahora era poder unirlo y de esta manera enriquecer a la historia de la educación regional. Hay muchos trabajos de historia de la educación regional, pero insisto, no vistos desde la prensa, y lo que hay visto desde la prensa es durante toda la etapa territoriana. Entonces nosotros decimos, bueno, hasta acá se hizo, a partir de acá a ver qué pasa. Yo considero que esta iniciativa de las profesoras resulta fundamental. Nosotros tenemos una historiografía rionegrina que ha realizado importantes avances en los últimos años, en el marco sobre todo de la nueva historia política y de la nueva historia social, con equipos de investigación interesantes en la misma Universidad del Comahue y en las universidades cercanas, pero que algunos aspectos vinculados con la construcción de la ciudadanía y con el campo cultural todavía están insuficientemente analizados. Por eso yo creo que el proyecto que se está desarrollando en esta facultad y que recién empieza es muy prometedor en ese sentido. Va a venir a cubrir un vacío historiográfico interesante por la relación entre prensa, educación y cultura. El proyecto de investigación La educación en Río Negro, una mirada desde la prensa gráfica, pretende ser una reflexión sobre el sistema educativo rionegrino. Como todos los martes, espero que este programa haya sido de su agrado e interés. Recuerden que si quieren comunicarse con la producción del programa, pueden hacerlo llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.códigorupestre.com.ar. Soy Débora Cívicos y nos reencontramos el próximo martes con más Código Rupestre. Muchísimas gracias.